Ok, bueno, como les decía chicos, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Para la enseñanza de hoy vamos a hacer una pausa en el estudio que veníamos haciendo del Evangelio según Lucas y quise hacer una prédica relacionada a la Navidad, que pienso va a ser una prédica tal vez inusual a lo que estamos acostumbrados a las prédicas que tenemos para Navidad. Sin embargo, sí con un mensaje súper aplicativo para estas épocas. Y cuando digo es que va a ser inusual es porque lo que voy a predicar en realidad ni siquiera está en la Biblia. Y seguro si el pastor escuchó eso, seguro hasta le empezó a brincar el ojo y le salió una cana y todo. Pero lo que voy a hablar es de algo que toqué muy superficialmente cuando empezamos el Evangelio según Lucas. Cuando empezaba a poner todo el contexto alrededor de ese Evangelio, hablé superficialmente acerca de lo que fue el periodo intertestamentario y quisiera hacer expandir un poco más acerca del periodo intertestamentario para ya luego aterrizar así en una serie de versículos que van a ayudarme con la aplicación de lo que quisiera enseñar esta mañana, pero creo que históricamente, tal vez, obviamente, producto de que no existe ningún registro de lo que aconteció en el periodo intertestamentario en la Biblia, no es algo que nosotros estudiamos a profundidad o que estudiamos con frecuencia. Sin embargo, ahí parte de esa historia es fundamental para poder valorar aún más los acontecimientos que hay alrededor de la Navidad. De manera que entonces lo que voy a hacer es un paseo histórico que espero que no le aburra. Voy a tratar de hacer la historia lo más entretenida posible para los que no les gusta la historia, pero sí definitivamente vamos a hablar de historia durante una buena porción de la enseñanza de hoy, para ya, como les decía, luego aterrizar en el mensaje y la aplicación que quería que nos llevemos todos hoy acerca de esto, acerca de la Navidad. Ahora, si usted no recuerda o no sabe de qué le estoy hablando y no sabe qué es el periodo intertestamentario, es esa época de aproximadamente 450 años o 400 años que existe entre la última profecía o el último profeta del Antiguo Testamento y el nacimiento de Cristo. O sea, entre Malaquías y cuando llegamos al Nuevo Testamento. Cuando en Lucas se nos relata la primera vez que se rompe el silencio, una profecía después de 400 años de silencio. Entonces, recuerden que poco después del 600 antes de Cristo, recuerden que los babilonios toman Jerusalén, destruyeron el templo y llevan cautivo a gran parte del pueblo. Después de eso, de que Ciro venció al imperio babilónico, los judíos que quisieron pudieron regresar a su tierra, se reconstruyó el templo y se reconstruyó el pueblo, la ciudad también, bajo el liderazgo de Nehemías y Esdras, y se estableció la comunidad religiosa judía y así continuó la vida de adoración del pueblo. Entonces, este periodo, ¿verdad?, que leemos inmediatamente después de que acontecieron esas cosas hasta el Nuevo Testamento, es lo que se conoce como el periodo intertestamentario. Hay otros teólogos que deciden llamarlo los 400 años de silencio, porque no hubo voz de profeta durante esos 400 años. O sea, Dios no habló a través de ningún profeta para dar un mensaje, sino que ya toda la revelación del Antiguo Testamento y del Tanaj, o sea, de la enseñanza de la Torá, ya estaba dada, y se rompe el silencio hasta que llegamos y lo que leemos al inicio en Lucas. Otros teólogos también llaman estos 400 años como 400 años de oscuridad. Y la realidad es que desde que estudié esto, antes de iniciar el estudio del Evangelio de Lucas, nunca me pareció tal vez tan correcta esa descripción, decir que fueron 400 años de oscuridad. Porque lo cierto es que a pesar de que Dios no habló a través de profeta durante ese tiempo, Dios se movió de manera sobrenatural, como siempre lo ha hecho durante 400 años, para hacer que cuando llegara el tiempo correcto, todas las cosas estuvieran en su lugar y que todos los medios para que el mundo escuchara ya luego el mensaje más importante para la humanidad, que era que el Mesías había venido y que había venido con un propósito,
que ese mensaje, al ser escuchado, pudiera ser esparcido por todo el mundo. Entonces Dios durante 400 años estuvo muy activo a pesar de que no habló a través de ningún profeta. Entonces son 400 años de historia que no tenemos en la Biblia, con todas las implicaciones que eso significa. Piense usted en lo que significa 400 años de historia. Es demasiado tiempo. Piensen en el cambio que esto genera a nivel generacional, el cambio a nivel de lenguaje, el cambio a nivel de cultura, de creencias. Tantas cosas acontecieron durante esos 400 años que formaron el mundo antiguo para que el cristianismo se pudiera expandir de la forma en que se expandió. 400 años es mucho, mucho, mucho tiempo de cambio. Y nada más para darle una idea, que obviamente no es comparable porque los tiempos son distintos, pero en el último siglo, en el siglo pasado, por ejemplo, algunos de los acontecimientos más importantes fueron como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, la Gran Depresión de los años 20, la Segunda Guerra Mundial, también el hombre pisa la luna en esos mismos 100 años, la caída del muro de Berlín, el descubrimiento de la penicilina. Todas esas cosas acontecieron en un lapso de solo 100 años. Y les digo que no es comparable porque, por supuesto, estamos hablando de siglos después, pero lo que sí le quiero dar a entender con esa comparación es que 400 años es mucho, mucho tiempo en el que Dios obró y empezó a establecer las cosas para que cuando llegáramos nosotros al Nuevo Testamento y abramos Lucas, que es tal vez el evangelio en que se va más desde el inicio, desde el principio de todas las cosas, desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, cuando llegamos nosotros al Nuevo Testamento y lo abrimos, ya Dios había preparado el escenario, ya todo estaba listo para que la humanidad conociera el mensaje. Y entonces vamos a estudiar los principales eventos o los principales periodos que contribuyeron a que el cristianismo se pudiera esparcir y fuera conocido de la forma en que fue conocido, y que el mensaje de la Navidad, ese mensaje que llega a través de un ángel, ese mensaje que llega a través de la profecía de Zacarías también, y estoy hablando de Zacarías, el sacerdote que encontramos en Lucas, ese mensaje de la Navidad pudiera tener el impacto que tuvo en la humanidad. Entonces, vamos a hablar acerca de los distintos periodos y vamos a ir poniendo en contexto las cosas para que ustedes entiendan la importancia de las cosas que Dios obró y cómo su providencia, cómo se ve Dios manejando la humanidad, los movimientos políticos, los movimientos económicos también de la época para que todas las cosas se dieran de la forma en que se dieron. Ahora, quisiera empezar en el año 600 antes de Cristo. Para el año 600 antes de Cristo todavía estamos en lo que se conoce como el periodo persa, cuando Palestina estaba aún bajo el dominio de los babilonios, quienes los habían llevado al exilio. Mientras esto acontecía, los persas se estaban fortaleciendo gradualmente al punto en que llegaron a vencer a los medos, lo que vino a formar lo que se conoce como el imperio medo-persa. Y todo esto bajo el gobierno de Darío. Los que han pasado desafío recientemente, este nombre inmediatamente debería de hacerles clic. Darío dio muerte a Belsasar, que era el rey de Babilonia, y el pueblo judío, como les mencionaba antes, tuvo la oportunidad de regresar de la cautividad de Babilonia para regresar, pudo tener un descanso de la cautividad que tenía bajo la opresión de Babilonia, porque el imperio persa era bastante más benigno. Pero no fue sino hasta el 536 antes de Cristo que un decreto de Ciro, del persa, permitió que regresaran a Jerusalén el primer grupo de exiliados y empezaron a reconstruir la ciudad y empezaron a reconstruir también el templo, de nuevo, como les había dicho, bajo la dirección de Esdras y bajo la dirección de Nehemías. Antes de cerrarse el Antiguo Testamento, aproximadamente en el 400 antes de Cristo, los judíos en Palestina todavía estaban bajo el dominio de los persas, pero por lo menos la cautividad de los que está o bajo el dominio de los persas era un dominio tolerable. Los persas eran benignos y no maltrataban a los judíos, les permitía mantener sus costumbres y su religión. Producto de todo este proceso y del periodo persa,
hubieron tres características o tres factores que tuvieron un impacto en el pueblo judío que son determinantes para que el Nuevo Testamento se pueda desarrollar de la forma en que se desarrolló. El primero es que cuando los judíos logran regresar a Palestina, ya son conocidos como un solo pueblo. Ya todos eran llamados judíos, algo que era una característica que era reservada únicamente para los habitantes de Judea. Entonces, antes del exilio, el reino estaba dividido entre el reino del norte y del sur, pero esta denominación dejó de existir y en el momento en que regresan y se empiezan a establecer de nuevo en Jerusalén, todos los que regresaron ahora sí eran conocidos como un solo pueblo, como los judíos. Ahora, el segundo aspecto importante aquí, que esto también es fundamental para la historia, es que los judíos regresan aborreciendo la idolatría. Producto de todo lo que les había pasado y todo lo que habían dicho los profetas, llegan aborreciendo la idolatría. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante, lo voy a ejemplificar un poco más adelante cuando hable acerca del periodo macabeo. Pero este pecado había ya plagado la nación en siglos pasados, de manera que el pueblo cuando regresa ya viene hastiado de ese pecado y el pueblo viene con la actitud de adorar a un único Dios. Eso lo vemos también cuando leemos en Nehemías, cuando el pueblo se sentó todos a escuchar, grandes y jóvenes se sientan a escuchar como Esdras hablaba acerca de la ley. Y bueno, el último aspecto que es muy importante también para el desarrollo de la historia es que el pueblo, con su reacción contra la idolatría de las demás naciones, empieza a desarrollar un fuerte orgullo. Y ese fuerte orgullo va a ser determinante para que los judíos no pierdan su identidad durante los próximos 400 años. Eventualmente ese orgullo va a llegar a ser una especie de obstáculo, podríamos ponerlo entre comillas, para la predicación de Jesús, pero sin embargo es muy importante que ese orgullo se desarrolle para que Israel o que los judíos como pueblo puedan mantenerse durante los siguientes periodos. Ahora, el siguiente periodo que tenemos que mencionar que tuvo un gran impacto durante estos 400 años es lo que se conoce como el periodo griego, que fue el imperio que llegó a suceder al imperio persa. Alejandro Magno, con tan solo 20 años, tomó el mando del ejército y tras la muerte de su padre empieza a conquistar diferentes territorios y empieza a unificar todos los estados griegos. Eventualmente llegó a Palestina y lo conquistó venciendo a los persas, pero con una gran diferencia, que Alejandro, al hacer esta conquista, Alejandro era un hombre muy culto y supo reconocer la cultura distinta y el valor de la literatura de los judíos. De hecho, no sé si usted sabía, pero Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles. Era una persona muy culta y muy estudiada. Y al entrar y tomar dominio de esta región y darse cuenta que los judíos tenían una serie de tradiciones súper estrictas, que ellos tenían un gran orgullo acerca de ellas y que no estaban dispuestos a retroceder sobre sus tradiciones o reconocer otros dioses tampoco, porque estaban hastiados ya de la idolatría. Entonces Alejandro sabe reconocer esta característica acerca de los judíos y les da a los judíos un lugar en el imperio griego. De manera que cuando Alejandro funda la ciudad de Alejandría, cuando conquista Egipto, acogió ampliamente a los judíos a tal punto de que Alejandría fue la segunda ciudad que tenía más asentamientos de judíos en la época. Entonces teníamos Palestina con la mayor cantidad de judíos y la segunda de la época era Alejandría. Alejandría tenía 5 barrios y 2 de esos 5 llegaron a ser barrios completamente judíos. Entonces con esto la diáspora de los judíos se empieza a ampliar aún más en el mundo antiguo. El judaísmo se empezaba a extender por todo el mundo mediterráneo, de manera que entonces también llegaron a haber muchas sinagogas por todo el Mediterráneo, en diferentes regiones.
Ahora, lamentablemente, producto de la muerte de Alejandro, el reino fue dividido en cuatro partes, en cuatro partes que estaban relacionadas cada una con cuatro generales que le reportaban a Alejandro. Esas cuatro partes eran Macedonia, Tracia, Siria con Mesopotamia y Egipto con Siria meridional. Pero eventualmente el imperio griego llega y se divide en dos. Ptolomeo se hizo cargo de Egipto y de Siria meridional y Seleuco se hizo cargo de Siria y Mesopotamia. De manera que Palestina queda dividida también y bajo los Ptolomeos los judíos recibían un trato muy benévolo, pero bajo los Seleucidas era todo lo opuesto. Los judíos recibían una gran persecución y de hecho el famoso Antíoco Epífanes mató millares de judíos. Y sobre Antíoco Epífanes también hemos escuchado oír muchas cosas acerca de él, más específicamente cuando estudiamos Daniel y Apocalipsis hace varios años ya en la iglesia. Porque para acabar con la unidad de los judíos, Antíoco decidió dar persecución a su religión, prohibir la adoración a Jehová, prohibir la oración, prohibir la lectura de las escrituras, de manera que incluso muchos de los rollos de las escrituras judías fueron quemados en la época. La persecución llegó a tal punto durante el Imperio griego que todos recordamos ese evento en que Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el altar del templo y esparció la sangre del cerdo por todo el edificio, profanando así el lugar santo de Dios. Y luego mandó a construir un templo y un altar a Zeus. Ese periodo en que se divide el imperio griego es un periodo sumamente difícil para el pueblo judío. Sin embargo, de nuevo, por ese orgullo racial que llegaron a tener y por esa determinación de no ceder ante la idolatría y adorar dioses falsos, los judíos se logran mantener durante este periodo. Y eso nos lleva entonces al periodo macabeo, que el periodo macabeo es lo que se conoce como la peor época de la persecución judía bajo Antíoco Epífanes, porque ya empezó a alcanzar Palestina directamente. Y un día, un emisario del rey Modein, del rey, fue a Modein, que es un pueblo que está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, y allí erigió un altar para Zeus y trató de obligar a Matatías, que era un anciano sacerdote, a hacer adoración a Zeus. A lo que Matatías se negó rotundamente a hacer. No quiso ofrecer adoración a ningún otro dios que no fuera a Jehová. Su celo, porque no hubiera adoración en el pueblo por ningún otro dios que no fuera Jehová, llegó a tal punto de que entonces este mismo emisario del rey buscó a un joven para que adorara al dios Zeus en ese altar, pero Matatías, en su celo y enfurecido, mató al joven y también al emisario de Antíoco Epífanes para que no pudiera haber ningún tipo de adoración a un dios extranjero en Jerusalén. Luego ya Matatías, siendo anciano, lleva a su hijo Judas, que eventualmente llegó a ser llamado Judas el Martillo, para que él estableciera una batalla contra Antíoco Epífanes, para que pudiera el pueblo de judíos ser ya liberado de tal opresión, de manera que se libra aquí una batalla súper extensa y súper larga, que voy a resumir bastante la historia, pero producto de que Judas es capaz de llevar esta batalla y vencer a Antíoco Epífanes, es que hoy los judíos celebran la fiesta conocida como la fiesta de la celebración, de la dedicación, perdón, o como Hanukkah. Ahora, durante todo este periodo que hay una gran división en el imperio griego y hay una guerra civil aconteciendo, hay un general romano que está conquistando y ganando territorio progresivamente. Ese general romano es Pompeyo, que conquistó el territorio de Siria y cuando volvió a ver hacia Palestina, vio que estaba envuelta en una gran guerra civil y entonces decidió asediarla durante 6 meses, a tal punto que entonces llegó y capturó Jerusalén y puso a Hircano como su gobernador y como sumo sacerdote de los judíos. Además, demandó que los judíos empezaran a pagar tributos anuales a Roma.
Ahora, bajo el dominio de los romanos, los judíos gozaban bastante libertad. De hecho, el Imperio Romano se caracterizó por dar libertad de culto a todas las religiones. Siempre y cuando cada pueblo pagara sus impuestos, no había ningún problema con tener una religión distinta. De hecho, esta conquista romana trajo paz y dominio político a todo el mundo antiguo, y este periodo, o esto se conoce como la Pax Romana, en la que es un periodo en que nadie podía superar el poder militar y económico de Roma. Sin embargo, en todo el Imperio Romano se disfrutaba mayoritariamente de paz. Cada grupo, cada religión tenía su libertad de culto, podían desenvolverse sin ningún problema y sin preocupación de guerras, siempre y cuando todos pagaran sus tributos. Ahora, eso ha sido todo un paseo por la historia eh, de lo que aconteció en el periodo intertestamentario. Obviamente de forma muy resumida, como les comentaba. Pero si usted notó durante todo ese relato o ese resumen que he estado haciendo, he mencionado ciertos factores que fueron fundamentales para que cuando llegara el tiempo del Nuevo Testamento todo estuviera listo. Una de las consecuencias importantes acá es que producto del regreso del exilio del pueblo judío y por todo lo que había pasado, ya los judíos no estaban divididos en dos reinos, sino que eran más ahora una etnia y un grupo racial, una religión que estaba dispersado, estaba en la diáspora en muchas regiones, pero todos eran reconocidos todos los judíos, perdón, eran reconocidos por su celo, un celo contra la idolatría y un fuerte sentido de orgullo que permitió que sus tradiciones y que su religión se mantuviera a pesar de los diferentes ataques directos que recibieron de múltiples naciones. Ahora, gracias al imperio griego, gracias al dominio del imperio griego que sucedió al imperio medo-persa, es que se crea lo que se podría conocer en el mundo antiguo como un idioma universal. La conquista de Alejandro Magno y la unificación que hizo de todas la región, todo el imperio griego, hace que el griego se vuelva el idioma común en el mundo antiguo. Ese griego que nosotros, o que se conoce como el griego koiné, que es el griego que todos debían de hablar y que todos debían de conocer en el Mediterráneo. En un sentido bastante literal, el koiné llegó a ser el idioma universal, de manera de que inclusive los textos religiosos fueron a ser traducidos al griego. A partir de esto es que entonces nosotros tenemos la Septuaginta, esa Septuaginta que tanto referenciamos cuando hacemos estudios bíblicos y profundos, que es el Antiguo Testamento traducido al griego. La Septuaginta era lo que estudiaban en esa época los judíos. Era la forma en que se daba a conocer acerca del judaísmo a través de la Septuaginta. No solo eso, sino que también el Nuevo Testamento llegó a ser escrito en el mismo griego, en el koiné. Entonces llegó a ser esta lengua universal que facilitó que estos judíos que estaban en la dispersión en diferentes regiones, que probablemente ya hablaban diferentes idiomas, y que diferentes personas que querían conocer acerca del judaísmo pudieran hacerlo a través del griego koiné. Esto facilitó que ya todo el Tanaj y las profecías fueran conocidas por la gran mayoría de las personas que estudiaban los textos. Profecías que muy probablemente nunca hubieran podido llegar a conocer si no hubiera sido porque gracias a que el imperio griego estableció el griego koiné como idioma universal, y la traducción de muchos textos nunca hubiera sido posible. Entonces, de igual manera acontece con el Nuevo Testamento. Las cartas y todo lo que conocemos en el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y la forma en que el evangelio se pudo esparcir, de la forma en que ha tenido esa expansión tan grande y tan rápida en todo el mundo antiguo, fue producto en parte
de que todos compartían un idioma universal. Ahora, el impacto que tuvo el Imperio Romano también es trascendental para la expansión del Evangelio, porque Roma, parte de lo que caracterizaba ese reino era la Pax Romana, como les comentaba antes. Había libertad de culto. De manera que la expansión del Evangelio, la expansión del mensaje de Jesús se puede dar de forma más libre, a pesar de las presiones que existían de parte de grupos judíos para silenciar los mensajes de Jesús. Pero no solo eso, sino que Roma también se caracterizó por construir grandes obras de infraestructura, como son los desagües, pero principalmente, y que tiene un gran impacto para la expansión del Evangelio, es la construcción de carreteras. Gracias a que Roma construyó múltiples carreteras y que permitió comunicar diferentes pueblos del Imperio Romano, es que el Evangelio y el mensaje de Jesucristo también se puede expandir de la forma en que se expande. Eso es lo que caracteriza también al cristianismo respecto a otras religiones, que se pudo expandir de forma muy rápida, y gracias también a que se construyeron esas carreteras, y gracias a que habían tantos judíos en la diáspora, o sea, lejos de Jerusalén, lejos de Palestina, y que habían sinagogas por todo el mundo antiguo, es que entonces es ahí donde vemos en Hechos, por ejemplo, de los apóstoles, que en diferentes sinagogas, en diferentes regiones del mundo antiguo, se puede predicar el evangelio de Jesucristo. Es también gracias a que el imperio griego facilitó lugares como se me va la palabra ahorita, el lugar donde había discusión de ideas entre filósofos. Gracias a todas esas influencias, que el cristianismo se puede empezar a expandir más y más en el mundo antiguo. Pero inclusive antes del cristianismo, antes de que llegara este texto que que leemos en Lucas 1, antes de que aconteciera esa primera profecía, ya el judaísmo estaba completamente esparcido. Ya el territorio había sido acomodado de forma que cuando, como dice, y si quiere gracias, el Partenón, gracias, el Partenón era la palabra que se me estaba olvidando. Gracias a esta expansión, cuando ya llegamos al Nuevo Testamento, toda la infraestructura, tanto religiosa como los caminos, como ideológica, también estaba lista para lo que dice Gálatas 4:4. Acompáñeme por favor ahí. Y aquí ya quiero empezar a acercarme a la conclusión de por qué les hago todo este paseo a través de la historia. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, había un tiempo que se tenía que cumplir. Estos 400 años que pasaron entre la última profecía del Nuevo Testamento y el anuncio de del ángel sobre el nacimiento de Juan el Bautista, no pasaron en vano. No fueron 400 años en los que Dios no hizo absolutamente nada, sino que Dios estaba moviendo todos los hilos de la humanidad y acomodando todas las cosas para que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya el mundo, la humanidad, estaba lista para recibir el mensaje más importante en la historia de la humanidad, que es que Dios envió a su Hijo, fundamental aquí, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es simple y sencillamente el mensaje más importante de la humanidad. Y si Él no hubiera acomodado la forma en que acomodó las cosas, tal vez no hubiera acontecido de la forma en que aconteció, pero Dios en su soberanía y en su providencia supo acomodar cada aspecto, inclusive lo que los judíos en su momento pudieron haber considerado como miseria, como sufrimiento, como opresión. Dios acomodó todas esas cosas para que cuando vino el cumplimiento del tiempo,
estuviera la humanidad lista para recibir el mensaje más importante que ha recibido la humanidad. Ya estaba listo para que la primera profecía, después de 400 años de silencio, fuera manifestada, cuando el ángel del Señor aparece a Zacarías para anunciar el nacimiento del Juan el Bautista. Ya la humanidad estaba lista para que Gabriel anunciara el nacimiento de Jesús. Ya la humanidad estaba lista para que Jesús naciera. Otro testimonio de esto es que los magos que vienen de Oriente, que estaban pendientes de las señales y de los tiempos, jamás hubieran podido escuchar acerca de estas señales y entender los tiempos, jamás hubieran podido saber en el momento en que iba a nacer el Mesías, si no hubiera sido porque Dios acomodó la historia de forma que los judíos en la diáspora se pudieran expandir, que las profecías y la Torá pudiera ser conocida en todo el mundo antiguo y que el idioma facilitara también el conocimiento de estas cosas. Si no hubiera sido por el cambio de imperios también, los magos del Oriente jamás hubieran podido conocer esas señales y no hubieran podido llegar en su peregrinaje hasta Jerusalén para darle alabanza al rey de los judíos. Palabras que, por cierto, estremecieron grandemente a Herodes. Ya para este momento, los pastores que estaban en esta región cercana, que escucharon y que pudieron presenciar el majestuoso concierto de huestes celestiales que adoraban al Señor y les dieron del mensaje de dónde encontrar al Mesías, ya ellos estaban listos. La humanidad estaba lista para recibir el mensaje más importante de su historia, que Jesús, el Hijo de Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ese Jesús se hizo carne para poder redimir a todos aquellos que estábamos bajo la maldición de la ley. Las noticias, sin duda alguna, más importantes que ha recibido la humanidad. Es interesante también observar que Dios quería que esto, o sea, que en la historia y que en la escritura quedara esto como recordado como uno de los eventos más importantes para la humanidad, porque vean ustedes la actividad celestial que hay en estos momentos, que con solo leer los primeros 2 capítulos de Lucas vemos una actividad celestial que no se ve tan frecuentemente en ninguna parte de la escritura. Igual sucede con Mateo. Vemos Dios obrando de forma sobrenatural y anunciando de forma majestuosa y con cánticos celestiales y con el Magnificat que hace María también, tantos cánticos que fueron manifestados para expresar este momento tan importante de la humanidad. Es importante que recordemos que el anuncio no es solo que nació, porque lo cierto es que en este periodo y que en estas épocas celebramos la Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús. Pero este hecho aislado no hubiera sido suficiente para redimirnos. No hay salvación en el nacimiento de Cristo. No hay salvación solo en el hecho de que Él vivió una vida perfecta y sin pecado. No hay ni siquiera salvación en solamente escuchar su enseñanza. Se tenía que pagar un precio por los pecados. Alguien tenía que morir y luego tenía que levantarse victorioso de los muertos. Jesucristo nació, pero nació para poder morir y luego resucitar a una vida glorificada y así pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Entonces es así como acontecen todos los hechos, como Dios prepara la historia, como Dios prepara la política, como Dios prepara todo alrededor del mundo antiguo para recibir este mensaje. Y entonces de esta manera el cristianismo se empieza a expandir por todo el mundo. Se empieza a expandir a Europa, se empieza a expandir a Asia, eventualmente llega a América. Y entonces eventualmente también, dando grandes pasos en la historia,
el cristianismo llega hoy a nosotros. Y usted y yo le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Usted y yo ya somos parte de aquellos que hemos recibido la adopción de hijos. Y usted y yo somos los que en estas épocas, comenzamos a celebrar la Navidad y nos regocijamos en el hecho de que Dios haya controlado la humanidad de tal manera en su soberanía que hoy usted y yo conozcamos ese mensaje y sabemos que Jesús vino, nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimirnos a todos nosotros. Y lo cierto es que al igual que en el mundo antiguo, nosotros tenemos varias características similares. Quiero que usted reflexione acerca de esto, porque si el mensaje del evangelio se pudo expandir tan rápidamente en esos tiempos, ¿cómo podría expandirse hoy también? Si tenemos libertad de expresión que a veces damos por sentado, tenemos libertad de culto que también siempre damos por sentado y que bíblicamente sabemos que no siempre estará ahí. Tenemos medios de comunicación que no estaban ni remotamente cerca de lo que existía en el pasado y de igual manera el cristianismo se expandió de forma súper agresiva. Tenemos la facilidad de movernos a lugares distintos para predicar el evangelio, una facilidad que nunca ha existido en la historia y la tenemos, pero sin embargo se nos olvida hacerlo. ¿Sabe? En esta época creo que es demasiado normal pasando mucho tiempo con nuestras familias o con nuestros seres queridos. Pero no quiero decir que esto esté mal, de hecho está bien hacerlo. Es importante que en esta época nos unamos más como familia, nos unamos con nuestros seres queridos y que celebremos la época de la Navidad. Sin embargo, se nos olvida algo muy importante que estudiamos hace poco en Lucas. Si usted me acompaña a Lucas, capítulo 5, por favor, si lo quisiera recordar. Perdón, Lucas capítulo 6, versículos del 27 en adelante. Es el tema que acabamos de cerrar recientemente en Lucas sobre el sermón del monte y lo que Jesús espera acerca de sus discípulos. Y dice así, Lucas capítulo 6, versículo 27, dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. A lo que quiero ir con esto es que está muy bien pasar tiempo en familia y utilizar este tiempo para alegrarnos y regocijarnos del mensaje más importante que ha recibido la humanidad. Sin embargo, lo que Jesús demanda de nosotros es que esto no es algo que deberíamos dejarnos para solo nosotros y disfrutar entre nosotros, sino que Jesús nos exhorta a compartir este mensaje con aquellos que nosotros consideramos nuestros enemigos, aquellos que no conocen aún del mensaje del evangelio, aquellos que no pueden regocijarse tanto en esta época como usted y yo nos regocijamos, aquellos para los que tristemente esta época solo significa o vacaciones o regalos, aquellos que no tienen esperanza, que están esperando vivir una vida superficial y efímera para luego simplemente morir. Aquellos que no saben que desde que nacieron están destinados a la muerte, que ignoran que existe la posibilidad de una vida eterna. Y hay muchas similitudes que encuentro entre el tiempo antiguo en que acontecieron todas estas cosas de la historia y las que encontramos hoy, que muchos de los cristianos primitivos o de la iglesia primitiva, perdón, pudieron haber considerado como excusas para no hacer las cosas. Sin embargo, eso nunca detuvo la expansión del mensaje del evangelio. Les muestro algunas de las similitudes que mientras reflexionaba en esto pude encontrar.
¿Ustedes creen que ese pueblo o esas generaciones de aquella época tenían un concepto de lo que podía ser la estabilidad con cambios de imperios a cada rato, cambios de leyes, cambios de forma en que se hacen las cosas, cambios de idiomas? La estabilidad durante esos 400 años no fueron una característica tal vez de la región, sumamente inestable. ¿Ustedes creen que esos pueblos y esas regiones conocieron acerca de lo que era la paz? Al igual que en nuestros tiempos, son tiempos tumultos en los que en los que este concepto de estabilidad eh, no está presente. Tenemos por un lado la guerra, tenemos por otro lado crisis económicas, tenemos tantas cosas que están aconteciendo en el mundo que podríamos decir que la estabilidad no es tal vez una característica de la que el mundo goza en este momento. En aquellos tiempos también imagine usted los encontronazos de culturas distintas, las diferentes ideologías y las diferentes formas de pensamiento que se oponían a las del cristianismo. Cómo se podían haber, cómo vemos, por ejemplo, encontronazos entre Pablo y grupos intelectuales, con Pablo y diferentes grupos religiosos también. Y sin embargo, eso nunca fue una excusa para no predicar el evangelio y predicar el mensaje más importante de la humanidad. Al igual en nuestros tiempos también, pienso que las culturas nunca habían estado tan mezcladas en la historia. Nunca había tantas formas de pensar distintas. No estoy diciendo que sean válidas porque hay algunas que simplemente califican como estúpidas. Sin embargo, no es ninguna de esas cosas excusa para que el evangelio de Jesucristo no sea predicado. Tenemos las facilidades tecnológicas, tenemos las facilidades de idioma también para poder esparcir el mensaje del evangelio. Y lo que quisiera compartirles en este momento es ese regocijo que usted siente al acercarse a la época de la Navidad. ¿Cómo ha hecho usted durante esta época o qué ha hecho específicamente para que más personas puedan unirse y regocijarse con nosotros? ¿Qué ha hecho usted para que el mensaje más grande que ha recibido la humanidad sea escuchado y recibido por más personas? Siento que al igual que en esos 400 años de silencio, como Dios movió la humanidad y movió todas las cosas, de igual manera Dios está moviendo y está actuando en nuestros tiempos. Está moviendo cada una de las piezas del ajedrez para que primero sus profecías y sus promesas se cumplan, pero también para que usted y yo podamos compartir ese mensaje con más personas. Y quisiera concluir la enseñanza de hoy con Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Quisiera que reflexionemos en esto y que contrastemos tal vez esto y los sentimientos de incertidumbre y sufrimiento que tiene el mundo hoy con la paz y el regocijo que usted siente hoy en su corazón. Romanos 10, 14, 15 dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber, quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Acompáñeme a orar para ya concluir esta enseñanza de hoy. Padre Santo, te damos gracias porque nos has permitido en esta mañana eh, poder ver de forma más clara cómo tú has actuado en cada momento de la historia de la humanidad. Y así como en esos 400 años del periodo intertestamentario, tú acomodaste la historia para que las cosas se dieran. Sabemos que tú en tu soberanía también sigues controlando nuestro tiempo. Tú controlas nuestra historia. Y no quisiéramos, mi Señor, que en este tiempo en que nos has permitido vivir, dejemos pasar de lado la oportunidad de compartir este mensaje que nos llena tanto de gozo y de regocijo. Nos llena de alegría poder compartirlo con nuestros seres amados.
pero tú en tu palabra, mi Señor, nos llamas a a hacerlo con aquellos que no conocen de ti, aquellos que piensan distinto, aquellos que podemos considerar nuestros enemigos, aquellos que hoy, al igual que en aquellos tiempos, no conocen de lo que es la estabilidad, no conocen lo que es la paz, no conocen lo que es el gozo, y que su vida siempre está dictada por cosas fugaces y superfluas, alegrías momentáneas basadas en placeres vanos, como vacaciones, regalos, comida, todas cosas pasajeras, mi Señor. Y si hoy nosotros te bendecimos y te glorificamos porque conocemos y hemos escuchado ese mensaje tan maravilloso, eh, queremos también, mi Señor, poder compartirlo con aquellos que no lo tienen. Te pedimos que tú nos guíes para que en esta época, mi Señor, de diciembre, donde las personas están un poco más sensibles, un poco más receptivas, pongas en nuestro corazón el compartir este mensaje, que nos permitas, mi Señor, hablar y predicar con denuedo tu evangelio, y que así se unan más personas, mi Señor, a tu familia, que puedan recibir ese espíritu de adopción del cual nosotros gozamos y ser llamados tus hijos. Oramos así en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.